Bueno, vamos a estudiar las señales. Obediencia de las señales. Bueno, dice el artículo 132 que todos los usuarios de la vía están obligados a obedecer las señales de circulación que establezcan una obligación, una prohibición o aquellas que nos obliguen a adaptar nuestro comportamiento a las señales reglamentarias que hubiera. Cuando haya un stop, todos los conductores no podrán pasar sin haberse detenido previamente para cumplir lo que éste les obliga. Cuando haya un peaje, pues en los peajes dinámicos o telepeajes, que son unos dispositivos que hace que se haga el abono del peaje directamente en la cuenta del banco, y son unos dispositivos que van puestos en el coche, pues nosotros no podremos ponernos en la cabina del telepeaje cuando esté la señal de que es obligatorio su uso. Es decir, que si tiene esta señal de uso obligatorio de telepeaje, solamente podemos usarlo si disponemos de ese dispositivo previamente. En cambio, cuando tenemos esta otra señal cuadrada de información, nos indica que podemos pagar mediante el telepeaje o también podemos pagar con otros medios en el banco, o con tarjeta, perdón, o en efectivo. Dice el Reglamento General de Circulación que, salvo circunstancias especiales que lo justifiquen, todos los conductores están obligados a obedecer las señales. Es decir, en el caso de que no existan señales, pues entonces tendremos que aplicar las normas de circulación, que son todos los contenidos que vienen en la ley y que nosotros previamente nos hemos aprendido. Pero si no, tendremos que obedecer las señales, aunque las señales digan lo contrario de lo que digan las normas. Claro, salvo circunstancias especiales que estén justificadas. Los usuarios tienen que obedecer a las señales colocadas inmediatamente a la derecha, o bien encima de la calzada o encima de su carril. Es decir, que si hay una señal puesta en la derecha, esta señal será obedecida por todos los conductores de derecha a izquierda. En cambio, cuando solamente haya una señal situada en la izquierda, esta señal va en contra de la norma general que nos dice que debería de estar a la derecha. Si solamente nos encontramos una señal a la izquierda es porque solo tienen que obedecerla los conductores que van de frente o vayan a la izquierda. Tener en cuenta que el que va de frente o bien va a la izquierda va a realizar lo que es la trayectoria más peligrosa, porque le corta la trayectoria o el paso a los que vienen por este lado como a los que vienen por este otro. O sea que si el peligro que subyace en esta intersección es para los que van de frente, porque pueden chocar contra estos y contra estos, pero también para los que van a la izquierda, que corren el mismo riesgo que los primeros. En cambio, el que va a la derecha no corre tanto peligro porque solamente podría colisionar o le corta la trayectoria a los que vienen por aquí. Por ese motivo, el stop es solo para el que va de frente o a la izquierda. En el caso de que todos sufrieran el mismo peligro, pues en ese caso lo que va a decir la ley es que las señales las ponen a la derecha. Es decir, si todos corren el mismo riesgo al franquear la intersección, la señal estará puesta en la derecha y será obedecida por todos. Pero si el riesgo es más grave solamente para el que va de frente a la izquierda, la señal la ponen a la izquierda. Y lo mismo ocurre cuando haya señales distintas a derecha e izquierda. Es decir, si aquí tenemos un ceda al paso y aquí tenemos un stop, el ceda al paso es para el conductor que va a la derecha y el stop es para el que va de frente o a la izquierda. Siempre el conductor que va a realizar el giro hacia la derecha le van a poner una señal menos prohibitiva, porque tiene menos riesgo que el que va a la izquierda o al frente. Es decir, en este resumen vamos a ver todo lo dicho anteriormente. Colocación de las señales. ¿En qué lado? Las señales como norma general suelen estar en la derecha y son para todos. Si son distintas a derecha e izquierda, los que van al frente y a la izquierda obedecen a la señal de la izquierda y los que van a la derecha a la señal de la derecha. Si las señales están colocadas en el mismo lado, entonces, si son distintas,
pasamos según el orden de prioridad que vamos a ver a continuación. Y si son iguales, entonces prevalece la más restrictiva, es decir, la que más prohíbe. Vamos a ver ahora el orden de prioridad de las señales. En caso de que las señales estén colocadas en el mismo lado, por lo tanto no podemos decir la de la derecha para el que va a la derecha y la de la izquierda para el que va a la izquierda, sino que están en el mismo lado, no se puede hacer esta distinción por localización. Entonces hay un orden de prioridad según el tipo de señal que sea. El orden es agentes, después van las señales circunstanciales, también las podemos llamar balizamiento, después van los semáforos, después van las señales verticales y después van las marcas viales. Y recordar que en caso de que no haya señales, obedeceremos a las normas reguladoras de la circulación. Para acordarnos del orden de prioridad, podemos usar como regla esta frase: agentes, balizamiento, semáforos, verticales y marcas viales. Y con esta frase abajo se ve el mar, podemos recordar el orden de prioridad establecido. Aquí vemos el ejemplo. Aquí tenemos un agente que nos dice que nos detengamos y un semáforo que nos dice que pasemos. ¿Quién prevalece? ¿Quién prevalece? El agente, efectivamente. O bien, por ejemplo, aquí vemos una señal circunstancial, una barrera que nos dice que no podemos pasar y un semáforo en verde que nos dice que podemos pasar. ¿Quién prevalece? La señal circunstancial, efectivamente. Y, por ejemplo, aquí tenemos una señal, un semáforo en verde que te dice que puedes pasar, que tienes preferencia en la intersección, y un stop que te dice que no la tienes. ¿Quién manda? El agente. El semáforo, efectivamente, el semáforo, soy la que me he equivocado aquí. Y aquí tenemos una señal de stop vertical y un ceda del paso pintado en el suelo, una marca vial. ¿Quién prevalece? La señal vertical, efectivamente. Muy bien. Pues ahora vamos a ver aplicación de las señales. Todas las señales se aplicarán a toda la anchura de la calzada para quienes estén dirigidas, es decir, para todos los conductores que las vean de frente, se aplican de derecha a izquierda. Indudablemente, si las señales están de espaldas, no son de aplicación y no hay que obedecerlas. Si las señales están pintadas en el suelo en forma de marca vial y los carriles están materializados, es decir, pintados, solamente serán aplicables para aquellos que circulen por esos carriles. Por lo tanto, este coche tiene una velocidad máxima de 30 y en cambio este otro tendrá una velocidad máxima de 60, salvo que los carriles no estén delimitados. Recordar que los carriles puede que no estén delimitados y existe un carril, ya que carril hay donde cabe más de una fila de automóviles que no son motocicletas, es decir, en este caso hay dos carriles pero no están pintados. Entonces la marca vial afecta a toda la calzada, si los carriles no estuvieran pintados. Pasamos a ver la primera señal que vamos a estudiar en esta clase de hoy. Hasta ahora hemos visto las normas generales con relación a las señales, que son, pues, según dónde están colocados, quiénes están obligados a obedecerla, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a pasar a la primera señal que estudiamos, las señales de los agentes. Los agentes tienen señales que son ópticas, que son las que se ven, y acústicas, que son las que se oyen. Pues bien, señales ópticas de los agentes son las que vamos a ver a continuación. Primero, tenemos que saber que las órdenes de los agentes son siempre ejecutivas, es decir, lo que dicen lo vas a hacer. Segundo, prevalecen sobre las demás normas y señales de la circulación, es decir, en caso de contradicción entre las demás señales, siempre obedecemos a las señales de los agentes. En ausencia de agentes puede regular la circulación el personal de obras y la policía militar. Las señales ópticas de los agentes que obligan a detenerse son estas tres que vamos a ver a continuación. Otras que obligan a moderar la velocidad y otras señales. Vamos a ver las señales que obligan a detenerse. Bien, sería brazo levantado verticalmente obliga a detenerse a todos
todos los conductores que se acerquen a la gente, ya vengan de frente, ya vengan de espaldas, ya vengan por los lados. ¿Dónde se tienen que detener? La detención se hará ante la línea transversal de detención que haya colocada. Si no estuviera esta línea, pues la detención se hará inmediatamente antes de entrar a la intersección, como se puede observar aquí. Después el agente podrá indicar otro lugar donde hacer esa detención. Brazos extendidos horizontalmente. En ese caso obliga a detenerse a los conductores a los que el agente les corta la trayectoria, es decir, al frente y a la espalda podemos reducir. En cambio, pueden pasar los conductores que pasan por los lados. Brazo extendido moviéndolo alternativamente de arriba a abajo. Indica que moderen la velocidad los conductores que pasan por el lado con el cual el agente está ejecutando la señal. Es decir, que reduzcan la velocidad, en este caso, que los que pasen por el lado derecho. Balanceo de una luz que puede ser roja o que puede ser amarilla. En ese caso indica que se detenga aquellos a los que el agente le está dirigiendo la luz. Otras señales. Cuando las circunstancias lo exijan, los agentes podrán realizar cualquier otra indicación distinta de las anteriores hechas de forma clara. Así pues, hemos dicho que las señales de los agentes pueden ser ópticas, que son las que hacen con el brazo y con las luces, y acústicas, que son las que hacen con el silbato. Pues bien, las señales acústicas significan: un toque largo indica reanudar la marcha y toques cortos detenerse. Para que os acordéis, es tan fácil como decir esto: un toque largo, que te largues, y toques cortos, que te cortes. ¿De acuerdo? Es una manera de acordarse qué significa cada una de las dos órdenes. Artículo 143. Otras señales de los agentes. Los agentes podrán dar órdenes o indicaciones a través de megafonía o cualquier otro medio de circulación, y también podrán dar órdenes con estos sistemas. Bandera roja. Pasa una motocicleta, un agente motorizado con una bandera roja. ¿Qué indica la misma? Pues que a partir del paso del vehículo que la lleva, la calzada queda temporalmente cerrada al tráfico de vehículos y usuarios, excepto para aquellos que son acompañados o escoltados por los agentes de la autoridad responsables de la regulación, gestión y control del tráfico. Es decir, por ejemplo, va a pasar un vehículo oficial, previamente nos adelanta un agente en una motocicleta con una bandera roja, indica que la calzada queda temporalmente cerrada al tráfico. Solamente pueden pasar a los que los agentes autoricen a la circulación. Bandera verde indica que a partir del paso del vehículo que la porta, la calzada vuelve a estar otra vez en circulación. Es decir, me adelanta un agente con una bandera verde y ya quiere decir que ya puedo pasar detrás de él. Nunca lo podré adelantar porque el agente es el que me abre la circulación. No lo puedo adelantar a la gente. Bandera amarilla indica al resto de los conductores y usuarios la necesidad de extremar la atención en la proximidad de un peligro. Esta bandera también podrá ser utilizada por el personal auxiliar habilitado que realice funciones durante el desarrollo de marchas ciclistas o cualquier otra actividad. En este caso es pasar con precaución. Me adelanta y es pues que pase con precaución. Brazo inclinado hacia abajo y fijo. Indica que se detengan en el lado derecho aquellos a los que el agente le hace la señal. Aunque use el brazo izquierdo, es porque no pueden soltar el acelerador, que se acciona con la mano derecha. Normalmente te ha adelantado el agente e indica que te detengas, es decir, lo hace con el brazo izquierdo, pero la detención debe de hacerse en el lado derecho. Luz roja o amarilla intermitente destellante hacia adelante. Nosotros vemos por nuestro retrovisor un coche de los agentes que llevan unas luces rojas o amarillas. Indican que me detenga. ¿De acuerdo? Pueden ser rojas o pueden ser amarillas. Y ya con esto hemos visto lo que son las señales de los agentes. Para ver a continuación las señales circunstanciales y señales de balizamiento. Bien,
Señales circunstanciales, paneles de mensaje variable que tienen por objeto regular la circulación adaptándola a las circunstancias cambiantes del tráfico. Estamos acostumbrados a verlos en múltiples autopistas y autovías y bien, lo que hacen es contener otras señales dándonos indicaciones, por ejemplo en este caso peligro viento lateral o velocidad máxima aconsejable 100, o me dan recomendaciones que yo tengo que tener en cuenta. Las señales de balizamiento se dividen en dispositivos de barrera, que son las que ponen cuando hay obras, y dispositivos de guía, que son las que me guían por la noche para que mi conducción sea más fácil. Los dispositivos de barrera son todos estos, suelen tener más bien colores rojos, mientras que los dispositivos de guía suelen ser tonos azulados. La barrera fija prohíbe el paso a la parte de la vía que delimita, es decir, una barrera normal y corriente. Barrera móvil prohíbe el paso mientras está bajada, es decir, la ponen en un paso a nivel, en un peaje, en una aduana, para entrar a un parking o demás. Es decir, prohíbe el paso mientras está bajada. Si está levantada, no está la barrera. Por lo tanto, si hubiera un stop, si hubiera un semáforo, sí que tendríamos que obedecerlo. Recordar que según el orden de prioridad son primero agentes, después circunstanciales, y esta es una señal circunstancial. Es decir, que si la barrera está bajada, está claro que si a su lado hay un stop, yo me detengo por la barrera, no por el stop. Está claro que prevalece la barrera sobre el stop. Pero si la barrera está levantada, la barrera no está. O sea que si hubiera un stop, habría que obedecerlo. Al no estar, hay que obedecer al stop. ¿De acuerdo? Panel direccional provisional. Aparte de prohibir el paso, informa además del sentido de la circulación. Banderitas, conos o dispositivos análogos prohíben el paso a través de la línea, o bien real, o bien imaginaria, que los une. Luces amarillas fijas o intermitentes prohíben el paso a través de la línea imaginaria que las une. Luz roja fija indica que la calzada está totalmente cerrada al tráfico. Una calle cortada perfectamente. Totalmente cerrada al tráfico. La segunda parte de las señales circunstanciales hemos visto que eran señales dispositivos de barrera, y ahora vamos a ver los dispositivos de guía. Tienen por finalidad indicar el borde de la calzada, la presencia de una curva, el sentido de la circulación, los límites de obras, es decir, los límites de la carretera o de fábrica. Hito de vértice, elemento de balizamiento provisto de triángulos simétricos que indica el punto en el que se separan dos corrientes circulatorias. Hitos de arista, elemento cuya finalidad primordial es balizar, ver los bordes de la carretera, principalmente durante las horas nocturnas o de baja luminosidad. Paneles direccionales permanentes, dispositivos implantados con vistas a guiar y señalar a los usuarios un peligro puntual mediante el cual se informa sobre el sentido de la circulación, como puede ser una curva. Además, también indican el nivel de peligrosidad de la curva. Si nosotros nos encontramos uno solo y dentro del trazado de la curva el primero solamente tiene un panel, es que el nivel de peligrosidad de esa curva es moderado. Es decir, vale, si vamos en quinta podemos tomar la curva en cuarta, por ejemplo. Si tenemos dos, el nivel de peligrosidad es medio, es decir, si vamos en quinta tenemos que reducir a cuarta y tercera para tomar esa curva. Si tenemos tres, el nivel de peligrosidad es elevado. Si vamos en quinta tendremos que reducir a cuarta, tercera y segunda, lo mismo para tomar esa curva, es una curva muy cerrada. El nivel de peligrosidad es elevado. Captafaros horizontales, indica también los bordes de la carretera. Captafaros de barrera, indica también para que se vean las barreras. Indica balizas planas, indican el borde de las calzadas, los límites de obras de fábrica u otros obstáculos en la vía. Imaginaos que la carretera se queda completamente nevada y se pierde por dónde va la carretera. Pues las balizas te van indicando cuál es el curso de esa carretera. Balizas cilíndricas refuerzan cualquier medida de seguridad y no pueden franquearse la línea imaginaria que las une. Barreras laterales rígidas, semirrígidas y desplazables indican el borde de la plataforma y protegen frente a salidas de la vía.
Y hasta ahora hemos visto normas generales con relación a las señales, señales de los agentes, señales circunstanciales y, por último, lo que vamos a ver en este tema son los semáforos, que se dividen en semáforos para peatones, semáforos para vehículos, semáforos cuadrados o de carril y semáforos para otros usuarios. Semáforos para peatones pueden tener luz roja, luz verde intermitente. Luz roja indica a los peatones que no deben cruzar la calzada. Luz verde, en forma de peatón en marcha, indica a los peatones que pueden comenzar a atravesar la calzada. Cuando se vuelve intermitente, les indica que el tiempo de que disponen está a punto de finalizar. Semáforos para vehículos pueden tener luces fijas, roja, amarilla y verde, luces intermitentes, amarillas y rojas, semáforos con flechas, que pueden ser flechas verdes y flechas negras. Semáforo con luz verde indica a los conductores que tienen permitido el paso. Ahora, siempre te da preferencia un semáforo con luz verde y la respuesta es que no. No siempre te da preferencia. Un semáforo con luz verde indica que no podrás entrar en la intersección cuando la situación del tráfico es tal que pudieras quedar detenido dentro de la intersección bloqueando la circulación transversal. Es decir, un semáforo en verde, si se prevé quedar bloqueando un cruce, se comporta como si fuera un semáforo en rojo. En cambio, esto sería incorrecto, porque se bloquea la circulación transversal. Claro, este semáforo pasa a fase roja y estos pasan a fase verde y este hombre o mujer, claro, está obstaculizando el tráfico. Semáforo con luz amarilla no intermitente. No intermitente es luz fija. ¿Qué tienes que hacer si te encuentras un semáforo con luz amarillo no intermitente? Pues es detenerte como si fuera una luz roja, salvo que no puedas hacerlo en condiciones de seguridad. Es decir, un semáforo amarillo es como si fuera un semáforo en rojo, es detenerse. Ahora, si ya estamos tan cerca del semáforo, que entre que reaccionamos y frenamos nos saltamos el mismo, en ese caso no. Es decir, no cuando no podamos hacerlo en condiciones de seguridad, como por ejemplo es el caso que aquí presentamos. Semáforo con luz roja. El semáforo con luz roja indica que me tengo que detener. ¿Dónde? O bien ante la línea de detención anterior al semáforo, si existe, y si no existe, pues inmediatamente antes del semáforo, para poder verlo cuando este pase a verde. ¿Qué tengo que hacer cuando me encuentro un semáforo en rojo? Pues detenerme. Y si el semáforo está en el otro lado de la intersección, pues me tendré que detener también. ¿Dónde? Pues ante la línea de detención anterior al semáforo, que estaría aquí. Y si no hubiera semáforo, te tendrás que detener inmediatamente antes de la intersección, nunca delante del semáforo, porque en ese caso podríamos obstaculizar la circulación transversal. Es decir, si el semáforo está en el otro lado, nos detendríamos ante la línea o antes de la intersección, no delante del semáforo como hace este coche rojo. Y aquí es donde dice el Reglamento General de Circulación: todo conductor que esté detenido ante un semáforo y la situación del mismo le impide continuar su marcha, deberá de avanzar sin esperar a que se permita la circulación en el sentido que se proponía tomar, sin poner en peligro al resto de los usuarios. Es decir, deberá de pasarse el semáforo porque está obstaculizando el semáforo sin poner en peligro a nadie. Es que un semáforo en verde, cuando se puede bloquear una intersección, se comporta como si fuera un semáforo en rojo, y un semáforo en rojo, cuando se está bloqueando la intersección, se comporta como si estuviera en verde, pero sin poner en peligro a nadie. ¿Dónde pueden poner los semáforos? Pues bien, después de lo que hemos dicho, llegamos a la conclusión de que los semáforos pueden estar colocados antes de la intersección o en el lado opuesto de la intersección o dentro de la intersección. ¿Dónde te tienes que detener? El problema existe cuando el semáforo está en rojo, que implica que te detengas. Si el semáforo está antes, ante la línea, que estará
aquí o aquí. Si está antes o en el otro lado, ¿de acuerdo? Si el semáforo no tuviera líneas, es decir, aquí o aquí, si el semáforo está antes. Si el semáforo está en el otro lado de la intersección o dentro de la intersección, pues ante la línea que estaría aquí o ante la línea o, si no hubiera línea, antes de la intersección, nunca delante del semáforo porque se bloquea. Se puede bloquear el cruce. Porque ese semáforo es como si estuviera puesto atrás. De hecho, hay una pregunta en los exámenes que dice algo así, que tú, si pretendes ir a la derecha, de hecho, en el suelo hay una marca vial, una flecha que te obliga a ir a la derecha, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y la respuesta es, pues, esperarme a que el semáforo se ponga en verde. Aunque este semáforo esté en el otro lado, es como si estuviera puesto antes de la intersección. Hemos hablado de los semáforos con luces fijas, rojo, amarillo y verde. Y ahora vamos a pasar a los semáforos con luces intermitentes. Las luces intermitentes en los semáforos son dos, o amarillas intermitentes o rojas intermitentes. Un semáforo con luz amarilla intermitente obliga a los conductores a extremar la precaución. Es decir, si está en una intersección es extremar la precaución, además no exime del cumplimiento de otras señales que obliguen a detenerse. Si en el cruce ese semáforo está solo, tenemos que ceder el paso a los vehículos que pasen por la vía transversal. Si está junto a un cero al paso, tienes que extremar la precaución y obedecer a otra señal que implica detenerse, es decir, obedecer al cero al paso. Si está junto a un stop, tienes que extremar la precaución y obedecer a la señal que implique detenerse, es decir, y hacer el stop. Es lo que indica. Recuerda que un semáforo prevalece sobre las señales verticales. Un semáforo en verde prevalece sobre un stop, pero no un semáforo amarillo intermitente. Es decir, el semáforo amarillo intermitente es extremar la precaución y obedecer al resto de las señales que obliguen a detenerse. O sea que un semáforo en verde sí prevalece, un semáforo intermitente no prevalece. O sea que va en contra del orden de prioridad que ya tenemos estudiado previamente. Semáforo con luces rojas intermitentes. Prohíben temporalmente el paso y lo ponen antes de un paso a nivel, es calzada cerrada, temporalmente al tráfico mientras estén las luces encendidas. Lo pueden poner en un paso a nivel, como hemos dicho. Lo pueden poner en un puente móvil que en este momento esté levantado o girado. Lo pueden poner también para entrar a un pontón transbordador, Lo pueden poner también a la salida de los vehículos de extinción de incendios. No lo confundáis con una luz roja, que es calzada cerrada totalmente al tráfico, perteneciente a las señales circunstanciales. No lo confundáis con un semáforo con luz roja intermitente, que pertenece a las señales de los semáforos y es calzada cerrada temporalmente al tráfico, mientras esté encendida. Cuando se apague ya puedo pasar. No hace falta que se ponga en verde ni nada por el estilo. Y semáforos con flechas. Como veis, solamente están negras o verdes. Una flecha negra no cambia el significado del semáforo, solamente lo limita al movimiento indicado por la misma, es decir, en esta intersección está en verde para ir de frente o a la izquierda. En cambio, el conductor que vaya a la derecha tiene que obedecer a esta flecha negra que está en rojo. No cambia el significado. Por ejemplo, está en rojo, pues para ir de frente o a la izquierda. Para ir a la derecha tengo que obedecer a esta flecha. Esta flecha está amarillo intermitente, que es extremar la precaución y obedecer al resto de las señales que obligan a detenerse. O sea que el conductor de ese coche podía pasar a la derecha previamente haciendo su stop, cumpliendo con el stop. Semáforo con flecha verde. Un semáforo con flecha verde es un caso parecido al anterior, pero no exactamente igual. Me refiero a este semáforo. Pero no exactamente igual.
En este caso, me dice que puedo pasar al lado que apunta la flecha, pero eso sí, cediendo el paso a los vehículos que circulan por la vía transversal y a los peatones que pudieran estar también cruzando por la vía transversal. Ahora, el problema está si yo quiero continuar de frente y no quiero girar a la derecha. En ese caso tenemos que ver si el semáforo ese carril está reservado para girar a la derecha o no. En el caso de que el carril estuviera reservado, nos encontraríamos con una flecha de selección de carril, una flecha pintada en el suelo que nos manda hacia la derecha. Entonces, este carril se entiende que está reservado para realizar el giro. Pues bien, si el carril está reservado, tú no puedes permanecer en este carril para ir de frente porque no es el carril adecuado, ya que lo son estos dos. Por lo tanto, en cuanto se encienda, aunque tú estarás esperando a que este semáforo se ponga en verde para girar, pero no podrás hacerlo porque en cuanto el semáforo se ponga verde, esta flecha te manda a la derecha. Es decir, si estás en un carril reservado, tienes que girar obligatoriamente. No te puedes esperar a que el semáforo principal se ponga verde. Si el carril no está reservado porque en el suelo no dice que ese carril sea para ir a la derecha. No dice nada. O puede poner que se va de frente o a la derecha. Entonces no está reservado solo para la derecha. O sea que es lícito permanecer en este carril esperando a que el principal se ponga en verde. Es lícito. Lo que pasa es que como te has colocado en un carril afectado por este semáforo con flecha verde, si el de atrás desea girar a la derecha, debes de avanzar y permitirle el giro. Así pues, resumimos lo que va a ocurrir. Si el carril está reservado, tú no puedes esperar a que el semáforo se ponga en verde. En cuanto salte la flecha, tienes que girar obligatoriamente y ya la próxima vez dar la vuelta a la manzana y te colocas en el carril adecuado para hacer el giro. En este caso, para continuar de frente, que es no hacer el giro. Si el carril no está reservado, porque no hay nada pintado en el suelo, o pudiera haber una flecha que manda de frente y a la derecha, por lo tanto no está reservado. No está reservado se ve porque o no tiene nada pintado en el suelo o porque tiene una flecha que también admite continuar de frente. Entonces, claro, tú sí que tienes licitud para permanecer en este carril hasta que este semáforo se ponga verde. Lo que pasa es que si el de atrás te pide paso, te manda a la derecha. Es decir, que mejor no colocarse en el carril que le afecta un semáforo con flecha verde. Quiero decir, colocarse en el carril contiguo, donde no nos va a ocurrir ningún tipo de incidencia que nos afecte. Y pasamos a otro tipo de semáforos, que son los semáforos cuadrados o semáforos de carril. En este caso, solamente indican que el carril está abierto o no para nuestro sentido. Lo suelen poner donde hay carriles reversibles, que son aquellos carriles que están delimitados por los dos lados por líneas dobles discontinuas. En ese caso, el carril está según lo que nos diga el semáforo de carril o bien otros medios. Entonces, si vemos una flecha verde, quiere decir que el carril lo tenemos abierto para nuestro sentido, y si vemos un aspa, pues que el carril está abierto para el sentido contrario, con la prohibición que existe de ocupar este carril. La flecha verde indica que el carril, como hemos dicho, está abierto para nuestro sentido. La flecha verde en un semáforo de carril no prevalece sobre semáforos en rojo, stops o cedas el paso. Le ocurre lo mismo que al semáforo amarillo intermitente, no prevalece. Es un semáforo por ser una señal eléctrica, pero no es un semáforo que regule la prioridad de paso en la intersección, o sea que no prevalece. Si hay una flecha verde y un stop, hay que obedecer al stop. La flecha de color blanco o amarillo indica a los conductores que lo antes posible se cambien al carril que apunta, puesto que va a cambiarse a un aspa con la prohibición que existe de circular bajo ese carril. Y ya por último vamos a ver los semáforos para ciclos y ciclomotores y para autobuses y tranvías. Semáforos para ciclos y ciclomotores. Estos semáforos, aunque tengan la silueta de una bicicleta,
no son exclusivamente para bicicletas, sino son también para los ciclomotores, para ciclos y ciclomotores, para los dos. No nos debemos dejar guiar por ver una bicicleta que le afectan a las bicicletas, pues no, también le afectan a los ciclomotores. En este caso, pues los ciclos y ciclomotores que lo vean de frente tienen prohibido el paso, es como un semáforo en rojo para ellos, o que lo tienen en verde como en este otro caso. Recordar que es para los dos, ciclos y ciclomotores, no solamente para ciclos, es para los dos. Y ya por último, y con esto vamos a acabar este tema, son semáforos para autobuses y tranvías. Les pasa lo mismo que a los de ciclos y ciclomotores. Son para autobuses y tranvías o también para todos aquellos usuarios que circulen por un carril bus. Una franja horizontal es prohibido pasar. Está atravesada, no te deja pasar. Sería lo sinónimo de un semáforo en rojo para los coches. Una franja vertical indica que tienen permitido el paso, sería similar a un semáforo en verde para los coches. Unas franjas apuntando hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda indica que se puede pasar, les indica a los autobuses y tranvías que pueden pasar hacia ese lado, y cuando todas estas franjas se vuelvan intermitentes indica que va a pasar a transversal, es decir, que está prohibido el paso para ellos. Sería similar a un semáforo amarillo no intermitente, es decir, amarillo fijo, detenerse como si fuera una luz roja. Y ya con esto hemos acabado este tema.